El de esta noche, amigos, es un programa de reconocimiento. En efecto, en este programa vamos a reconocer que los animales parecen tener capacidades que los seres humanos hemos perdido. Una parte de nosotros lo ha olvidado, pero otra parte siempre lo supo. He hecho un pequeño guiño porque en vez de programa dice libro el volumen que tengo en las manos. Dio mucho que hablar entre etólogos, biólogos, zoólogos, especialistas. El título lo dice todo: de perros que saben que sus amos están camino de casa. Era un científico que hablaba de facultades inexplicables de los animales, Rupert Sheldrake. Hemos podido entrevistarle y creo que es importante que le escuchéis, porque ya desde hace un tiempo os veníamos avisando. Nada tan cercano a nosotros como determinados animales. Quizá el perro, el primero que se domesticó. Hace poco veía unos grabados de alguno de nuestros viajes, tumbas en Egipto con 10 razas de perros domesticados diferentes. Cronología, hace 4200 años. En el siglo VIII a.C., en algunas tumbas también hay que decirlo, necrópolis de la antigua Grecia, aparecen ya algunos perros de reducido tamaño, sujetos por correa y collar. No cabe duda de que hubo una transformación genética, algo ocurrió para que el temido lobo se convirtiese en nuestro animal amigo, en nuestro compañero. Tantas historias, tantas que podrían dar no para este programa, sino para 10 como mínimo. Hemos sido inundados por un tsunami de información. Cada historia, cada testimonio más espectacular, más increíble, con la fuerza de las cosas vividas. Muchas veces haciendo o trazando una especie de primer patrón, y me ha sorprendido, no son perros, vamos a decirlo, de razas importantes, porque una de las grandes preguntas sería, ¿hay alguna raza especial de perros que tiene facultades psi? Bueno, pues nos hemos encontrado, por ejemplo, que perros sin raza, perros abandonados, perros recogidos en circunstancias terribles, graves, dramáticas, han sido los que luego han trazado una especie de afinidad que casi parece humana con sus dueños. Decía Sheldrake en su trabajo famoso de perros que saben que los amos están camino de casa, que ha encontrado, después de estudiar casi 5.000 casos, escuchad bien amigos, 5.000 casos, ha encontrado 3 claves o 3 grandes apartados. La telepatía. Animales, nos centramos en perros, repito, que adivinan que los amos están a punto de llegar. Y dentro de esa telepatía, algunas inexplicables. Lo discutiremos esta noche. Segunda clave, sentido de la orientación. Perros abandonados, perros heridos, perros en bosques lejanos de su casa, perros extraviados por un accidente, que con las patas despellejadas caminan cientos de kilómetros y como si tuvieran un GPS que nos es incomprensible e inconcebible, llegan de nuevo hasta sus amos. Y el tercer bloque, quizá el más inquietante, premoniciones. ¿Son los perros capaces de intuir la muerte? ¿Huelen la muerte, la enfermedad, el miedo? ¿Qué ocurre cuando en nuestra casa nuestro compañero fiel se queda observando un punto concreto de la habitación y nosotros no hemos escuchado nada, no hemos visto nada? Todo se explica científicamente con que ellos tienen un olfato o un oído tan fino que captan cosas que nosotros ni imaginamos. ¿O hay algo más? Antes de presentar amigos e invitados, ¿por qué no hacemos una cosa? Incluso antes de abrir la línea de contacto, antes de que podáis seguir enviándonos esos casos, que sé que esta noche van a llegar. ¿Por qué no conectamos con un oyente? Ella nos escribía hace unos días desde Valencia, cuando pedíamos ayuda. Ella nos va a contar la historia de su perra. Ella es Ana Carreño, de Valencia. Ana, buenas noches. Buenas noches. Es la historia de la perra Chesca, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién era esta perrita? ¿Cómo era? Cuéntanos, ¿o cómo es? Mi perra, que tiene ahora mismo 15 años, es un perro normal, muy cariñoso. No es un perro de raza ni nada, me la encontré. Y es un perro pues muy cariñoso, muy tranquilo y tal. Ajá. ¿Y cuándo Chesca empieza a dar motivo para que tú te quedes inquieta, ¿no? Con algunas cosas que hace? Creo que es con una amiga, ¿no? Sí, yo tenía una amiga que se llamaba Mara
y esta amiga venía a mi casa normalmente y el perro al principio con ella, pues bien, se subía, tal, le hacía pues fiestas a la chica esta, y un día, de repente, pues vino esta chica a mi casa y el perro empezó como a ladrar, a gruñir y a llorar. Era una mezcla entre las tres cosas. Y entonces se tiraba a sus pies y le mordía en los pies. Ya era una cosa muy extraña porque mi perra jamás, y además nunca lo ha vuelto a hacer en la vida, y era solo con ella. Que venía mucha gente y a nadie se lo hacía, solo era a ella. Solo era ella, era como si tuviera algo. ¿Y la veía con cierta frecuencia esta chica? Pues sí, casi todos los días. Y sin embargo no lo hacía con nadie más. No con nadie, incluso con la hermana de ella, porque yo pensaba, yo qué sé, tienen otros animales, igual el perro huele, o no sé, yo no podía explicármelo. Y ya fue 2 o 3 meses antes de lo que le pasó a mi amiga, cuando empezó a comportarse así. Y los días ya anteriores, la semana cuando pasó el accidente, el perro ya estaba fuera de sí totalmente. Ya se asustaba, se metía el rabo entre las patas, salía corriendo y se escondía. Y hasta que ella no se iba de mi casa, el perro no volvía a salir. ¿Y la amiga qué decía? Pues claro, ella decía, ay, pues nos lo tomábamos a risa, que tu perro no me quiere, yo qué sé, pues nos reíamos de eso. Pero ella, claro, ella también pues le extrañaba porque era con ella sola. ¿Y qué le ocurrió a tu amiga? Pues mi amiga tuvo un accidente de tráfico con otras 3 personas más y fallecieron 3, y se salvó su hermana, la que mi perra jamás le hizo nada parecido. La chica tenía 19 años y los demás que fallecieron pues por esa edad. Y la perra daba la impresión de que intuía algo, eso es lo que crees, ¿no? Yo creo que ella veía o intuía algo, lo tenía muy claro. Y yo ya no sé si es que la perra lo que intentaba era apartarla de mí, porque claro, yo me iba a ir con ellos esa noche y no me fui. ¿Por qué? No sé, fue como una intuición, algo, me puse de repente muy nerviosa y me empecé a encontrar mal y decidí no irme. Y eso fue lo que me salvó la vida. ¿Y la perra daba la impresión de que quería o alejarte de ese viaje que iban a hacer? Sí, o que veía algo, o que intuía algo, no sé, porque la verdad es que fue muy fuerte. Y Chesca después no ha vuelto a comportarse así, de esa forma, nunca. Jamás en la vida, jamás, nunca. Nunca en la vida, además. Se ha muerto más gente, evidentemente, la vida pasa y conoce gente mayor, y nunca le ha pasado. Solo fue con ella. Porque además ella gruñía y le ladraba y le intentaba morder, se ponía agresiva, pero a la vez lloraba. Se quedaba triste, yo la veía triste, y es un perro muy alegre. Bueno, pues este es el testimonio de Ana Carreño, que desde luego nos deja sin habla, porque es evidente que durante un tiempo largo, no una sola vez ni 2, parecía avisar a su dueña, y su dueña, con la que estamos hablando, Ana, se libró, ¿no? Por sensación, por intuición, por corazonada, pero desde luego, Ana, el caso de Chesca nos ha impresionado. Dale nuestro abrazo y nuestra caricia a Chesca de nuestra parte, de Milenio 3. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por contarnos tu testimonio, Ana. Gracias de verdad. 1:20. ¿Qué veía Chesca? ¿Por qué solo con ella? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué apartó a su dueña de un viaje que resultó mortal? En el estudio de la cadena SER van a pasar muchas cosas y muchos amigos. En la primera parte, dossier y estudio sobre estas facultades que al parecer tienen nuestros mejores amigos, los perros. ¿Cómo se queda un biólogo, un zoólogo, del prestigio y sobre todo la experiencia rodando animales, estudiándolos, como mi buen amigo y admirado Fernando González Siches, cuando escucha una historia como estas en este punto de la madrugada? Fernando, buenas noches. Buenas noches. Pues yo te diría que te quedas tan sorprendido siendo zoólogo como siendo cualquier otra cosa, porque esto se escapa a la zoología y desde luego se escapa a la ciencia. Y a lo largo de la noche hablaremos, porque en cualquier caso la parte científica, si cualquier científico tiene perros, y en mi caso yo tengo una perra y llevo muchos años con ella, pues sientes que hay
comunicaciones que no las explica la pura ciencia todavía. Habrá tiempo para que la ciencia dé una explicación, pero desde luego que hay una comunicación, que hay algo más. Eso yo creo que cualquiera que tiene perro y tiene una buena relación con el perro lo nota, o con un gato. Aquí estamos sensibilizados porque casi todos tenemos o hemos tenido perros, pero ¿y vosotros? Vamos a abrir líneas de contacto, el 27640, palabra clave milenio, milenio3 con número @cadenaser.com, y también, como no, la web de la cadena SER. ¿Todo ok? ¿Todo preparado? Carlos Largo, compañero. Hola, buenas noches, Iker. Todo está perfecto para recibir muchos más testimonios esta noche. Ya está todo preparado para que los oyentes puedan enviar a esas vías de contacto que tú recordabas todas las historias que tienen con sus perros. Y una cosa, tenemos un premio cinematográfico esta noche. Efectivamente, aprovechando justamente que se ha estrenado la última película de Scorsese con Leonardo DiCaprio, Shutter Island, vamos a regalar, gracias a Vértice Cine, 4 lotes que lo componen con una camiseta oficial de la película y un bolígrafo entre todos nuestros oyentes que manden... Que es terrorífico, por cierto, el bolígrafo, ¿eh? Sí, es cierto. Tiene una forma que, bueno, no la vamos a describir para que los ganadores se sorprendan cuando lo reciban. Venga, pues vías de contacto abiertas. Pues nos lo pueden enviar a milenio3@cadenaser.com, bien también por mensaje de texto en el móvil, palabra clave milenio al 27640, o si no, también pueden enviar las frases a la página web de cadenaser.com. Y hemos iniciado una encuesta que queremos ver cómo se completa esta noche. Condicionada, yo decía, hombre, si preguntamos si los animales tienen sexto sentido, es que va a salir un 100%, estoy convencido. Y hemos querido ir un poco más allá, hacerlo un poco más difícil, Carlos. Pues la pregunta esta semana en www.ikerjimenez.com hemos puesto: ¿son los perros capaces de presentir la muerte? Y sorprendentemente, por el momento, gana el sí, con un 85,6, o sea, que sí que se acerca a ese 100% del que hablabas con la otra pregunta del sexto sentido animal. Bueno, ¿tenéis historias con vuestros perros? Nos centramos en perros, ¿os parece? Los animales sería inabarcable. Los perros, que tienen muchos misterios. Esperamos esta noche que va a haber muchos testimonios, los vuestros, claro que sí. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Te va a gustar escuchar al profesor Sheldrake. Podríamos hacer una breve semblanza de por qué es importante este hombre que se metió a estudiar 5.000 casos de perros que se comportaban de forma científicamente extraña. Pues es difícil porque la tarea y el trabajo de Rupert Sheldrake es amplísimo y abarca muchísimos campos, pero vamos a intentarlo. Rupert Sheldrake es un biólogo, autor de 75 documentos científicos, de 10 libros. Entre su currículum académico pues está, por ejemplo, el haber sido miembro investigador de la Royal Society, haber estado en la Universidad de Cambridge, en Harvard, en algunos de los centros académicos más importantes del mundo. Y en 1981, después de una carrera académica muy brillante dentro, digamos, de los cauces ortodoxos, sorprende a todo el mundo con un perro que se llama, con un libro que se llama La nueva ciencia de la vida, la hipótesis de la causación formativa, 1981. ¿Cómo sería el libro? Que la revista Nature, una de las revistas más prestigiosas en el ámbito científico, le dedica un editorial simplemente para decir que él y el autor y el libro eran dignos candidatos de ser arrojados a la hoguera. Quiero decir, hereje, ¿no? Puro y duro. Efectivamente, pero ya explícitamente. ¿Por qué? Porque ahí hace su desarrollo, que luego a lo largo de diferentes libros, y este que tenemos aquí delante, el de perros que saben que sus amos están camino de casa, pues es uno de ellos, va desarrollando su teoría de lo que él llama los campos mórficos o los campos morfogénicos. Que esto, explicarlo en breve es complicado, pero lo vamos a intentar. Básicamente, Sheldrake dice que aparte de los campos energéticos, los campos electromagnéticos, etcétera, etcétera, que todos conocemos, que hacen que nuestra voz llegue a través de las ondas, pues a los receptores de radio de los oyentes, pues existen en el universo lo que él denomina campos informativos, campos informacionales, donde lo que se mueve no es energía, sino lo que se mueve es información. Que esos campos son lo que dan, de alguna forma, hacen que que algunas cosas se organicen por sí solas, que los cristales cristalicen de determinada forma, siempre igual, que digamos que una especie tenga las características que tiene y no otras, etcétera, etcétera. Pero él va más allá. Y él dice, por ejemplo, que una determinada especie tiene una especie de banco de información común a toda ella, de tal manera que, por ejemplo, aplicado a los humanos,
cuantos más humanos sepan montar en bicicleta, tanto más fácil será para el resto adquirir esa cualidad, porque digamos que ya hay un banco de datos común al que se puede ir accediendo de una manera inconsciente. Si una especie, por ejemplo, tiene un depredador que aparece en una zona y pues individuos de esa misma especie en otro lugar alejado, años después tienen contacto con ese mismo depredador, pues de alguna forma ya saben lo que es y sabrían cómo enfrentarse a él. Un conocimiento que está ahí, una especie de archivo acásico o junguiano donde se accede y está una serie de informaciones que van desarrollándose en diferentes especies. Efectivamente, y lo que hace Sheldrake es no solamente, a pesar de todas las críticas y de bueno, en determinado aspecto, ponerse muchas trabas a esa carrera académica tan brillante que tenía, es no solamente eso, sino intentar demostrarlo y intentar divulgarlo. Aparte de, por ejemplo, estos experimentos con perros, de los que seguramente nos va a hablar ahora en la entrevista, pues también es muy célebre, por ejemplo, por otro libro que decía 7 experimentos que podrían cambiar el mundo, que era una especie de hágaselo usted mismo de la parapsicología. Era una cosa muy sencilla, de cosas muy comunes que uno podía hacer. Por ejemplo, alguna vez lo hemos dicho en estos mismos micrófonos, estamos en una cola, la cola del cine, la cola del metro, etcétera, etcétera, y miramos fijamente a la nuca del señor que está no delante de nosotros, sino 2, 3, 4 puestos más allá. Y se gira. 9 de cada 10 veces. Es algo que se puede, si queremos incluso tabularlo estadísticamente y hacer un tratamiento medio científico del experimento, podemos hacerlo y nos sorprenderían los resultados. Y claro, él dice lo siguiente: no hay contacto físico de ningún tipo, no hay intercambio de energía, y obviamente de materia tampoco, los sentidos no son excitados por nada. ¿Por qué sabe que le estamos observando? Entonces tenemos, la ficha sería, Santi, un biólogo que se puso a investigar y que su prestigio lo dejó ahí, digamos, entre bastidores, cuando decidió adentrarse en esas facultades inexplicadas que ocurren en la existencia. ¿Te parece que le escuchemos? Claro que sí. Vamos a escuchar a Sheldrake hablando de ese sexto sentido. Sí, podemos llamarlo sexto sentido, o podemos llamarlo intuición o instinto. Lo primero que intenté hacer en mi libro fue averiguar qué es lo que hacen realmente los perros cuando sus dueños están llegando a casa. Muchos gatos lo hacen también, y algunos caballos, loros y otros animales. Por lo que lo primero era determinar que esto es real, que no es rutina. Y los experimentos que hemos hecho nos muestran que es real, que los perros saben cuándo sus dueños llegan a casa, incluso cuando viajan en taxis o coches no familiares para ellos. Los perros también lo saben y esperan. Por lo que la primera conclusión es que esto es algún tipo de telepatía, que lleva a los perros a recoger las intenciones de sus dueños. Por lo que la pregunta es, ¿cómo podemos explicar esta telepatía? Este es uno de los grandes misterios sin resolver de la ciencia, y algunos científicos explican que la telepatía no existe, pero yo no pienso así, porque los animales salvajes, el ser humano y las personas con sus mascotas crean sentimientos entre ellos, y cuando están separados, cuando están a muchas millas o kilómetros de lejanía, estos vínculos todavía les conectan. Geray Martínez, que nunca da puntada sin hilo, va y saca de su caja de miles de sonidos estos que indican una historia antigua de un perro gigantesco, una bestia gigantesca, el Pacto de los Lobos. Fernando, científicamente, ¿esto es una auténtica herejía, lo que acabamos de escuchar? Científicamente. Bueno, científicamente yo creo que hay tantas puertas abiertas en este enigma. Pero tú, por ejemplo, cuando haces la carrera, sí. ¿todo esto qué pasa? No, todo esto tiene una... lo que intentaba explicarte con esto de las puertas, todo esto tiene una explicación a primera vista sensorial. Es decir, bueno, habría que ver hasta qué punto un perro realmente sabe que tú vas a venir. Si tú sales de un hotel que está en Bogotá y tu perro es en Torrelodones, yo sinceramente no me lo creo. Que el perro conozca tu rutina o si no es rutina, o sea, habría que verlo. Pero en cualquier caso sí que creo que los perros solamente y de esto lo haremos, por el desarrollo que tienen los sentidos, en los que nosotros conocemos, como el olfato, y en los que muchos no conocen, que es, por ejemplo, el de la vibración, que es un sentido que tiene muchos animales y que tiene mucho que ver con la predicción de los terremotos. Eso hace que ellos se pinten unos paisajes, no visualmente, porque la vista no es precisamente su fuerte,
que a nosotros nos costaría siquiera imaginar. Es decir, su forma de ver, entre comillas, el mundo a través del olfato es brutal. Tiene un olfato 1 millón de veces más desarrollado, no el doble, no el triple, 1 millón de veces más desarrollado que el nuestro. Eso hace que sean capaces de percibir un terremoto que se produce al otro lado de un océano, por los gases que emanan la Tierra cuando hay esas fricciones telúricas enormes. Sale al ambiente gases como el radón y ellos lo perciben, ya te digo, a cientos, a miles de kilómetros. Entonces eso hace que se cree un abismo entre los animales y nosotros en la explicación del mundo que les rodea, que muchas veces es muy difícil de interpretar. Lo que pasa es que yo, que antes de entrar en el plató estaba hablando en el estudio, estaba hablando con Santiago y me contaba que estos experimentos se hacían con en unas salas especialmente diseñadas para que no entrara ningún tipo de sonido. Ahí es donde ya no sé qué contestarte, a mí se me escapa ya, es mucho más allá de lo que me imaginaba. Tus perros, que tú siempre has tenido, yo he conocido Sí. algunos de tus perros. Lo conoces. Conozco. Saben que llegas a casa y en ocasiones parece muy difícil. ¿Es el olor que lleva una persona, que es como un código que ellos interpretan, o qué demonios es? Yo no tengo la sensación de que de que mi perra sepa que yo llego a casa, o si lo sabe, como es algo habitual. Yo sabes que, como bien sabes, trabajo en casa, salvo que vaya de viaje realmente lejos, pero cuando voy a llegar, si está en un viaje mucho tiempo y lejos, sí noto que puede conocerlo, pero también lo puede interpretar por la excitación que hay en casa. Viene papá, lo entienden. O sea, los perros y muchos otros animales son muy listos y se meten en tu familia y perciben, o sea, cosas como decimos todos los que tienen perro, y tú también tienes uno. Hablan contigo sin voz, sin palabras, pero se comunican contigo, ¿no? Entonces yo no creo que sepa cuando llego todos los días, ni que me perciba, pero sin embargo sí creo que hay cosas que no te explicaría jamás desde el punto de vista científico, de esa transmisión de que notan tu estado de ánimo, notan que incluso cuando te encuentras mal, sin manifestarlo, sin que se lo perciban tus hijos ni tu mujer, y el perro nota que no estás fino, como digo yo. Yo creo que eso, ahora mismo han sentido una especie de afinidad miles y miles de amigos que dicen: mi perro sabe cómo me encuentro, y aunque no sea con acciones físicas exteriores, sino en mi estado de ánimo. Quiero que, antes de que ahondemos en estas historias, escuchéis otro testimonio, por favor. Creo que tenemos ya conexión con Indalecio en Moncada, en Valencia, porque nos escribió con una historia, una de tantas, son seleccionadas, y luego Fermín y Carlos nos traerán muchas más, de esas ya que yo creo que dejan sin habla. Es la historia de un Fosterrier, por cierto, uno de esos encontrados en la calle, que parece que trazan, ¿no?, una especial amistad con sus dueños. Luego Santi nos puede contar, porque tú te encontraste un perrito o te encontró él a ti. Vamos a escuchar con este programa. Indaleci, buenas noches. Hola, buenas noches. Es una historia diferente a las demás, Indaleci, porque empieza también con una serie de tragedias, ¿no?, en tu propia familia. Cuéntanos un poco cómo empieza todo, por favor. Sí, nada, pues mira, bueno, el perro lo teníamos desde pequeñito, lo encontramos en la calle, lo recogimos y estaba en casa, ¿vale? Mi padre tuvo un infarto y el perro, pues, es cuando mi padre estuvo ingresado, porque lo sacaba mi padre era el que se encargaba de sacarlo a pasear y tal. Y el perro estuvo unos días, cuando mi padre estuvo en el hospital así, pues triste. Mi hermano y yo, pues cuando volvíamos a casa, siempre estaba en la puerta, ¿no?, sentado así, un poco tristón. Pasa el tiempo y, bueno, por desgracia, mi padre falleció. Un día llegó a casa y mi madre, pues, me comenta lo que había ocurrido, que era que entró un día de la cocina al comedor y vio que el perro miraba hacia un rincón del comedor, como si hubiera alguien. Uh-huh. Y mi madre estaba sola en casa. Entonces, claro, mi madre, la verdad, se asustó un poco, porque fue un poco impresionante ver al perro mirando a algo. Vio que había como si fuera algo. Incluso había veces que estábamos, a lo mejor estaba sentado en el sofá yo mirando la tele, y de repente él estaba mirado hacia acostado y de repente, ¡pam!, levantaba la cabeza, ¿sabes?, como si viera a alguien, y se quedaba mirando y al rato volvía a acostarse en el sofá. Había veces que cuando llegaba la hora de salir a pasear, pues el perro iba hacia donde mi padre tenía su digamos, cuartito de herramientas.
Y el perro iba hacia allí, se sentaba y se quedaba sentado mirando hacia el cuartito. Bueno, pasó el tiempo también y por desgracia también mi madre falleció también. Sí. Ajá. Y bueno, cuando falleció, pues lo mismo, ¿no? Estuvo 3 o 4 días ingresada mi madre en el hospital, el perro lo notaba porque se le veía triste, no tenía ganas de salir. ¿Se comportó exactamente igual que como con tu padre? Sí, o sea, cuando mi madre estuvo ingresada era exactamente igual. Llegabas a casa y estaba allí el perrito sentado esperándote, como si esperara que le dijeras cómo estaba mi madre o mi padre, ¿vale? Y bueno, pues esto fue en noviembre cuando fallece mi madre. En febrero mi hermano pues lo lleva a una revisión del veterinario porque le había notado un pequeño bulto, que era un tumor. Entonces lo lleva, lo tratan y le dicen pues que el perro pues podría durar 2-3 meses porque era un tumor que estaba avanzado. Pero el perro aguantó desde febrero hasta casi, pues, eso, noviembre. Uh-huh. Y justo cuando mi madre hizo el año que falleció, el perro falleció también. Y luego lo increíble, Indaleci, es que no es lo normal, ¿no? Lo que nos has contado hasta ahora ha pasado en otras ocasiones. Lo alucinante es que tú tienes una familia, ¿no? Vas ampliando tu familia y es, creo, tu hijo pequeño. Cuéntanos, por favor, tu sobrino. Mi hermano tiene un niño que tiene 3 años, ¿vale? Él no conoce a Trotsky. Y una tarde me dice mi hermano que estaba él con la mujer en el comedor, cuando el niño ya tenía un añito y medio, una cosa así. Y dice que estaban en el comedor y de repente el chiquillo, empieza a decir Trotsky, Trotsky, Trotsky. Entonces mi hermano se queda así mirando y dice, ¿Trotsky qué? Y le dice, Trotsky, y le señalaba hacia la puerta del comedor de casa de mi hermano. Y la mujer le pregunta, ¿pero Trotsky quién es? Y le decía, un perro. Y le señalaba. Y mi hermano, claro, mi hermano y la mujer se quedaron así un poco... Impresionados, me imagino. Impresionados, claro, porque que de repente el nano, sin conocer al perro, sin haberlo visto ni nada, señalando hacia la puerta del comedor y diciendo un perro, pero es que lo más impresionante ya fue que cuando le dijo, ¿pero cómo es? Y le señalaba pues la altura de un Fox Terrier, quiero decir, de 2 palmos de alto. Y decía, así de alto. Y le decía, ¿y cómo es? ¿De qué color es? Y decía, blanco y negro. Y el nano no lo había visto nunca. Y tu hermano en ese momento, me imagino que, vamos, ¿cómo se quedó tu hermano? Pues mi hermano y la mujer pues se quedaron bastante impresionados. De hecho, cuando me lo contaban, me decían, en ese momento pasas como si fuera miedo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ves que el nano ve algo que tú no ves. ¿Cuántos años tiene el sobrino, Indaleci? Tiene 3 años y medio. ¿Cuando le ocurrió ese fenómeno, qué edad tenía? ¿3 años y medio? No, cuando le pasó eso tendría 1 añito y medio, una cosa así. Y claro, pues a lo primero sí, impresionó y tal. Después ya no lo ha comentado nunca más. No, nunca ha dicho ella nada más del perro. Es ¿sabes? como si solo, también la magia de los niños un poco, ¿no? Como si solo durante un tiempo pudiera ver esa imagen del perro que describió perfectamente. Sí, o sea, a ver, nosotros cuando me lo contó mi hermano me dice, en ese momento te asustas, ¿no? Porque dices, caray, aquí ¿qué ocurre, no? Pero luego lo piensas y dices, bueno, según dicen, los niños ven cosas que nosotros no vemos. Seguro, como los perros también, ¿no? Efectivamente. Pues de verdad, Indaleci, que es una historia alucinante que tiene el doble componente, ¿no? El perro que se comporta como nos han contado muchos oyentes esta noche, pero al mismo tiempo, y esto es lo realmente importante de esta historia, los niños, un niño muy pequeño logra identificar con nombre y con descripción a Trotsky, al que le enviamos un abrazo allá donde se encuentre. Indaleci, muchas gracias por contarnos tu testimonio, amigo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, un abrazo. Pues, qué decir, impresionante de verdad, es decir, porque aquí se unen yo creo que los dos grandes enigmas vivientes que habitan en nuestras casas, que son los perros y los niños, y que tienen mucho más en común de lo que parece. Es una historia absolutamente emocionante y la verdad es que me ha dejado impresionado y me ha traído muchos recuerdos, porque cuando estábamos hablando antes de estos perros que saben que sus amos están camino de casa, me estaba acordando de Bolilla. Bolilla llegó a nuestra casa
era huerfanita. Su anterior ama había fallecido. Su marido pues no quería conservarla porque le traía recuerdos. Era el perro de ella, era una Yorkshire pequeñita, y llegó a nuestra casa a través de un amigo, y yo como inconsciente la cogí, era muy jovencito, la cogí, me la llevé. Mi madre aceptó a regañadientes. Nunca olvidaré aquella primera noche que pasó allí llorando porque estaba en su nueva casa y se iba cada 2 por 3 a la puerta. Yo me la cogía, me la metía en la cama. Pero bueno, el caso es que con el tiempo, a pesar de que fui yo el que la llevé a casa, mi madre fue la que tuvo un vínculo especial con ella. Era su perrita y era muy faldera. Era realmente el vínculo entre las dos era tremendo. Y a mí me salvó de muchas porque, lógicamente, era pues un jovencito de 18, de 20 años, y cuando no estaba mi madre en casa, pues me dedicaba pues a los pequeños excesos que se dedican los jovencitos de 18, de 20 años, que si me fumo un cigarrito, que si me subo a la novia. Pero había algo absolutamente matemático. Cuando Bolilla se iba hacia la puerta, yo sabía que tenía más o menos entre 8 y 10 minutos para dejar todo en un estado inmaculado, hacer desaparecer a la señorita que me estaba acompañando en ese momento o lo que fuera, antes de que mi madre entrase por la puerta. Con de esa casa. Antelación. Con esa antelación, era milimétrico. Y ya te digo que aquello me salvó de algunas reprimendas importantes. Calculando ese baremo, que ya por aquel entonces tenía estas inquietudes y dije, jolín, aquí hay algo, ¿no? Mi madre debía de estar bien a gusto. Si venía en transporte público, debía de estar a un buen par de kilómetros, y si venía en taxi o en coche, pues incluso a más distancia. Es decir, muy difícil que supiera de una forma física que venía, ¿no? Fernando, esta historia, desde luego, conjunta los niños y sus visiones, por eso lo hemos elegido, por lo extraña, ¿no? Y el perro absolutamente presente, incluso después, ¿no? de haber fallecido. A mí la historia de que sea el niño el que presenta, o sea, que el perro presenta al niño o a tu madre. Entra dentro de lo lógico, ¿no? Entre comillas. Dentro de lo lógico, lo de los niños que ven o presienten o saben el perro. ¿Te imaginas al niño señalando la altura del perro, no? Yo es que me imagino eso en mi casa y me salgo corriendo, vamos. me da el susto definitivo. Esa parte se escapa al tema, se escapa a la zoología, eso es uno de los misterios. Eso es como los espíritus en general, pues ya sea de un perro o de una persona, es un tema fascinante. El tema de que el perro presienta que va a venir una persona. La bolilla, entre comillas, que tengo en casa no es un Yorkshire, es un Rottweiler, y no nos da pautas de que va a entrar nadie, pero sí hay 2 cosas que le molestan. Uno es un autobús que pasa enfrente de casa, que no sabemos si ha habido alguna historia con el conductor del autobús y el perro, y otra es un perro de un vecino, y eso sí que te pide, antes de que pase, te pide salir a la calle para correr a través del jardín cuando pasan. O sea, que eso, evidentemente... Tiene ese reloj biológico muy interno. Pero yo creo que más que un reloj biológico es que o lo huelen o lo notan. Yo sinceramente creo que lo huelen, que son capaces de olerlo. Un autobús, evidentemente, sobre todo, yo vivo en Torrelodones, no tienes un tráfico en la zona que vivo grande, y un autobús huele seguro y huele fatal. Claro, para ellos es un contraste con el entorno, ¿no? Absolutamente, y el perro del vecino tendrá su matrícula olorosa y seguro que la huele. Lo que me vuelvo a decirte, como decía al principio del programa, lo que me sorprende es que Santiago me diga que hay experimentos que se hacen en cámaras selladas donde no entra el olor, que también son capaces. Claro que sí, y vamos a hablar de eso. Y en Cuarto Milenio hicimos una experiencia que fue sorprendente. Antes mencionabas los terremotos, Fernando. Simplemente una píldora. Hemos hablado con nuestro amigo y casi colaborador, podemos decir, de este programa, Emilio Carreño, director de la Red Nacional Sísmica. Y claro, ahí está uno de los mitos, ¿no? Bueno, pues últimamente se está investigando sobre el oído, el prodigioso oído, en terremotos y en tsunamis. Nos trajo un documento, Emilio, y ahora vamos con vuestros casos, lo que están llegando a mansalva, me cuenta aquí Carlos Largo. Hubo un documento en China, 1975, protocolo para adivinar, entre comillas, seísmos, y las 2 primeras páginas importantes eran ¿qué tiene que ver usted 5 minutos antes en los animales? ¿Hay explicaciones o no? Escuchamos a todo un científico en la materia, Emilio Carreño. Cuando se produce
un efecto de ruptura en una falla, hay también un fenómeno en las rocas de dilatancia por las cuales se llenan los poros que quedan en las rocas de humedad, de agua, aumenta la humedad ambiental y el hombre es muy difícil de detectar estos cambios pequeños de humedad porque al parecer el ser humano estos cambios los detecta fundamentalmente por el olfato. Mientras que sí se ha encontrado en los animales que no lo hacen así, con el olfato, sino que realmente hay una especie de estructuras, esto tiene su nombre, ¿no?, que se llama higrorrecepción, una serie de estructuras en sus células, de manera que pueden detectar unos cambios, unas fluctuaciones muy pequeñas, tanto de temperatura como de humedad, que no tienen nada que ver con el olfato, es decir, están al parecer en el oído. Y esta es una diferencia básica. También podría ser entonces que esos pequeños cambios mínimos inapreciables para el hombre fueran apreciados por los animales. Las fronteras de lo audible y lo inaudible, ¿no? De tantos misterios hay. Por cierto, luego os tengo que contar una historia que me contaba mi primo, y estas tres que le gustan a Fernando González Siches. Son de esas de noche que a veces nos contamos, ¿no? En una noche como esta. Pues fijaos, voy a contar, ¿por qué no? Antes de que Carlos nos cuente casos. Hace poco mi primo, al que yo le tengo evidentemente mucho cariño y he recorrido muchas aventuras e historias de misterio con él, me decía una cosa que me dejaba pues prácticamente helado. Muchos seguidores de Cuarto Milenio recordarán que hace bien poco poníamos una voz psicofónica, una voz grabada creo que en una iglesia de Francia, y era la típica inserción no grabada ex profeso, sino que una pareja de novios, si no me equivoco mal, estaban allí tranquilamente con la cámara de vídeo, y al ver lo grabado en sus vacaciones, resulta que en el momento de estar en esa iglesia, en una zona donde había sepulcros, sale de una forma perfectamente audible, además, la voz de un niño, que no sabemos si dice corred. Siempre hay una teoría que dice que las psicofonías salen en la lengua que uno practica y natural, aunque esté en Francia o esté en cualquier otro sitio. Corred o un nombre en francés, tampoco lo sabíamos, pero era la voz de un niño muy pequeño, bastante audible. Contaba a mi primo que estaba él viendo, además de tener una lesión de espalda y estaba en la cama, con su pequeño perro, un Yorkshire, al lado. Además, muy cachorro, de unos 2 meses y medio, 3 meses, y que acaba de llegar prácticamente a casa. Y entonces, viendo la tele tranquilamente, ¿en cuánto salió ese sonido? El perro empezó a recular hacia él como protegiéndole de algo, empezó a ladrar con una furia impropia para un cachorro, empezó a rasgar la sábana ladrando sin parar durante todo el tiempo, repetimos varias veces la psicofonía, y con ese ademán de proteger al otro. Y yo recordé, mi primo lo contaba impresionado, pero yo recordé que con perros míos me ha ocurrido estar en el despacho, estar repasando documentos, y a veces son psicofonías. Esa psicofonía que pusimos, sea lo que sea, yo creo que es algo real. No estoy diciendo que sea un espíritu, estoy diciendo que no creo que haya ningún fraude. Será lo que sea, pero esa gente la ha grabado sin ningún afán de nada. Con algunas otras psicofonías muy especiales. Tú recuerdas, Santi, aquella de Darnell terrible de... bueno, hay varias, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, ¿yo qué hago histórica aquí? Y tantas. Yo recuerdo, tengo la memoria de mi perro, absolutamente nervioso, él echado, tranquilo, altas horas de la madrugada. Me gustaría si algún amigo que nos está escuchando le ha pasado algo parecido, porque dije, hablando con mi primo Roberto, caramba, es que esto es como para analizar, ¿no? Y para aportar este programa. Y bien sea el sonido, pero solo determinadas voces, supuestamente psicofónicas, agresivo, intentando proteger al dueño de lo que está escuchando, como si estuviesen en una fracción del sonido, o en una zona del sonido que a ellos les hace daño o que es especial, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió, y esto, digo, son cosas que están pasando constantemente. ¿Es un sexto sentido? Vamos a escuchar de nuevo a Sheldrake, a Rupert Sheldrake, porque hablaba precisamente de eso, de esas premoniciones, de esas audiciones especiales, de esa barrera que va un poco más allá. ¿Por qué precisamente con documentos de este tipo los perros se comportan así? ¿Se podía hacer algún experimento? Esto sería, de forma casera, un pequeño experimento. There's no doubt that dogs and other animals
No hay duda de que los perros y otros animales pueden tener premoniciones de desastres, al menos antes de todos los recientes terremotos de los últimos 20 años que he estado investigando. Antes de todos estos terremotos, incluyendo el recientemente ocurrido en Haití, los perros y otros animales mostraron señales de estrés, incluso en algunas ocasiones días antes de que la catástrofe se produjera. Y lo mismo ocurrió antes del gran tsunami de hace unos pocos años, por lo que hay algo que pueden sentir. No sabemos cómo pueden saberlo, pero lo hacen. Creo que no hay duda de que los perros y otras especies animales pueden tener premoniciones de desastres y son mucho más sensibles a ellas que los seres humanos. Porque, Fernando, del perro como animal, del perro como compañero, yo empezaba con esas escenas, ¿no? En tumbas antiquísimas ya la presencia del perro como un animal no especial, sino casi humanizado, ¿no? Desde la antigüedad más remota. ¿Qué sabemos del perro? ¿Cuándo se transformó el lobo que dicen en perro y se convirtió en parte de nuestra familia? Yo creo que no sé. Hay cifras 100.000 años que lees y que comentábamos al principio del programa. Yo sinceramente creo que no hay una fecha definida en la separación, como pasa con tantas otras grandes ramas. Ahí tenemos la nuestra, que seguimos cambiando la fecha prácticamente cada mes. Pero lo que sí que está claro es que desde que nosotros empezamos a ser sociables y casi a ser especie, necesitábamos esa ayuda, esa protección y ese consuelo también, ¿por qué no?, sentimental del perro. Es curioso cómo se produjo ese encuentro, ¿no? Porque es uno de los grandes encuentros de la humanidad, ¿eh? Es que yo creo que cuando se produce el encuentro, ni el perro era el perro que vemos ahora, era mucho más salvaje, ni el hombre era el hombre que vemos ahora. Debe ser un ser humano bastante más salvaje que el que vemos ahora y que es difícil. Que ya lo es. Pero por lo menos de forma natural, sin las armas actuales, pero desde luego mucho más salvaje. Y se necesitaban mutuamente. Y hubo una conexión curiosa y efectivamente una conexión que yo creo que ha ido agrandándose conforme nuestras dos especies han ido evolucionando juntas. A mí hay un caso que me gusta mucho, y que además he tenido la oportunidad de ver, que es cuando te hablan de los aborígenes australianos, que también tienen una historia bonita de colonización de lo que es el continente australiano, la gigantesca isla de Australia, que se traen a los perros antecesores del dingo. Ahí han tenido una especie de paso atrás, el perro se ha separado o ha ido cambiando hacia un perro. El dingo es un perro un poco de aspecto todavía más feroz y un poco salvaje, ¿no? Es un perro que, si lo ves, tiene un aspecto absolutamente de perro. Un perro muy fuerte, porque es un perro salvaje, como bien dices, pero que le pones un collar y lo paseas por la Castellana y la gente no sabría diferenciarlo creería que es una raza no muy, muy común, pero vamos, absolutamente perro. O sea, no te creas que tiene unos rasgos distintivos salvajes. Y sin embargo, los aborígenes siguen teniendo perros y el dingo sigue, o sea, se separó, fue como un hijo que decidió emanciparse y se separó de los aborígenes. Y curiosamente, entre las dos, aborígenes y dingos tienen una relación no llega a ser mitología, pero en sus pinturas, en sus escritos y hablando con ellos, los aborígenes le consideran casi como un hermano perdido de su grupo, ¿no? O sea, tiene una relación con él, te quiero decir que tiene una relación muy fuerte, es un animal muy especial para ellos. Los aborígenes temen al cocodrilo poroso, temen a los fenómenos de la naturaleza que le pueden dañar y casi adoran a los que les soportan como alimento, como es el barramundi, el pez gigantesco y todo. Pero al dingo lo tienen como un hermano animal, es decir, que le tienen un cariño, hay una relación que se nota que de orígenes, cuando llegaron a la isla con el perro con ellos, con ese dingo que hay ahora con ellos, ya había esa relación, esa empatía entre las dos especies. Tú lo has dicho, empatía. Yo no sé qué pensáis, pero pienso que no hay en la historia de la humanidad una relación con otro animal, porque otras son más de utilidad, más evidentemente calóricas, de carne. Tuvo que ser un gran encuentro. Se ha hablado de muchos encuentros en la antigüedad, el encuentro y la empatía, y de repente la sociedad, perros y hombres, tuvo
tuvieron que ocurrir ciertas cosas bien extrañas. Vamos a hacer una cosa, porque en la segunda hora vamos a indagar y mucho en esos experimentos que tanto le interesan a Fernando, en experimentos efectuados en la Guerra Fría. Sí. Vamos a tener muchos testimonios a viva voz, pero ¿qué está llegando, Carlos? ¿Qué está llegando? Porque es mucho y es un experimento auténticamente sociológico, humano y de los perros. Pues están llegando un montón de experiencias al 27640, a la página web de cadenaser.com también y al correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Y por ejemplo, Imo nos contaba: tengo un perro y él sabe muchas cosas, sabe cuando viene alguien conocido, sabe también si alguno se encuentra enfermo y se pone a cuidarlo. Es increíble, pero cierto. Perros y enfermedad, luego lo comentamos. ¿Detectan algo? ¿Huelen algo? ¿Se comportan de cierta forma con la gente más débil? Elena de Madrid nos decía: el perro de mis tíos en un pueblo de Segovia estuvo enfermo cuando fallecieron mis abuelos. No parecía el mismo, estaba triste y no ladraba. También nos comentaban: en mi pueblo hay un perro que va a todos los entierros, es el primero que llega y el último que se va. ¿Por qué lo hace? En la segunda hora nos van a recordar la historia de 3 perros españoles célebres, pero célebres que algunos tienen monumentos. Perro Moro, Canelo y Paco, en Madrid. Ya veréis qué historias. Y fíjate, queremos mandar un abrazo muy fuerte a una oyente que ha estado en contacto esta semana con nosotros. Ella es Carol, de Madrid, y nos ha escrito ahora mismo un mensaje que dice: os escribí durante la semana, pero no pudimos hablar al final. Si queréis leer el correo. Vamos a pasar a leer un trocito del correo que nos mandaba. Nos decía que nos quería hablar de su perro Pipo, que era un Shiatsu de 14 años, y que, bueno, que nos contaba una anécdota. El 22 de enero pasado falleció el padre de Carol, nos contaba, después de estar desde antes del verano decayendo en su salud y con la cabeza casi perdida, por lo tanto, ausente de casa físicamente. Pipo, en principio, era de parte de su hermano, o sea, el dueño real era Julián, el hermano de Carol. A él se lo regalaron por un cumpleaños hace 14 años y el dueño es él. Pero durante el día, al trabajar su hermano, pues se lo quedaba el padre de Carolina. Él le ponía de comer, le hablaba, le atendía. Total, que era como una adoración mutua entre ambos. Tuvieron que ingresar al padre de Carolina en junio en una residencia geriátrica por problemas de comportamiento hacia ellos. Y bueno, pues Pipo rápidamente notó la ausencia de su padre. Se le acusó más la falta de apetito, la desgana, con lo que su hermano pues lo tuvo que llevar al veterinario, y al llevarlo el animal estuvo pues varios días allí sin comer y bueno, le detectaron un cáncer en un riñón y una anemia bastante agudizada. Nos comentaba que bueno, que el cáncer parece ser que sí que puede ser que se le estuviera desarrollando, pero no había dado tantas señales. Nos dijo que el martes le habían operado, que le habían extirpado el riñón y que bueno, que no le habían dado muy buenas noticias, pero bueno, así que esperaba que Pipo le diera todavía muchos lametones. Desgraciadamente, bueno, pues se ha puesto en contacto con nosotros y ha fallecido hace muy poquitos días. Historias de animales y de la muerte también, evidentemente. Pero todo eso va a ser dentro de unos minutos, después de las noticias, experimentos, sensaciones, sexto sentido, supuestas apariciones y detectaciones de cosas que solo ellos pueden ver, dossier sobre nuestros mejores amigos, aquí en Milenio 3. Basé mi investigación en un extenso archivo de casos. Tengo más de 5.000 historias sobre hombres y sus perros y otros animales. Y tenemos más de un centenar de casos donde los perros parecen presentir la muerte de sus dueños o accidentes serios, cuando sus dueños están muy lejos y cuando los perros no tienen capacidad de saberlo de ninguna manera. En algunos casos muestran señales de miedo extremo o intranquilidad. Por supuesto, este es un área en el que no podemos hacer experimentos, por lo que todas estas pruebas tienen que estar basadas en hechos espontáneos, pero hay muchas y han sido recogidas durante mucho tiempo en todo el mundo, y estoy seguro de que estas experiencias son profundamente fiables y que esto realmente ocurre en algunas ocasiones. 2:08, ni más ni menos que el doctor Rupert Sheldrake. Nos lo contaba Santiago Camacho al inicio de la primera hora en este dossier especial. Un científico de mucho prestigio que hace 30 años de repente bifurcó su camino de la ciencia más oficial o más mecanicista y empezó a indagar en eso que todos hemos vivido. ¿Hasta qué punto es realidad? Seguramente aquí la verdad está muy dividida entre quienes convivimos con perros y lo sentimos y las personas que igual lo ven de una forma más alejada. Pero observando lo que está pasando en las líneas de contacto hoy, nos damos cuenta de que muchísima gente tiene experiencias con perros. Y sobre todo, experiencias con perros propios. Fuera en la tertulia que se ha montado, evidentemente yo le he preguntado a Fernando y se lo volveré a preguntar para que todos lo escuchéis. ¿Qué hay en ese lenguaje de los perros? ¿Por qué esa afectividad especial que no la hay con otros animales? Aunque hay todo tipo de mascotas.
pero ¿por qué esa relación casi humana? La gente llora a sus perros muchas veces en este mundo actual más que a sus familiares. Niños, ancianos, contaban anécdotas de parejas que lloran juntas, que han estado separadas y vuelven para dar el último adiós a su perro. ¿Qué hay de afectividad? ¿Es la expresión, los ojos, los comportamientos, los movimientos? ¿Qué hay en los perros que despiertan en nosotros un afecto tan especial? Vuelvo a remitirme a ese momento que tuvo que ocurrir en algún instante de la historia antigua. El instante en que el cazador, acostumbrado, pensadlo amigos, a un mundo hostil, donde todo tenía que tener un producto, un provecho, y el perro, todavía semisalvaje. ¿Qué pasó para el encuentro de esas dos especies prodigiosas? Por cierto, Carlos, tienes que decirme cómo va la encuesta. Hemos lanzado una pregunta, había una balanza muy desequilibrada y la pregunta era bastante fuerte. Pues efectivamente, la pregunta era, ¿son los perros capaces de presentir la muerte? Pues ahora mismo las cosas están así. Un sí, 85,4, un no, 14,6. Pues sin duda podemos decir que es la encuesta prácticamente más inclinada hacia un lado. Y a un lado que hablamos de predecir la muerte, que es quizá lo más fuerte, lo más extraño. Por cierto que, me vais a permitir, 2 y 11, que mande un fuerte abrazo a Carmen, nuestra compañera, que como veis no está aquí, porque ella, sabéis que de vez en cuando se coge la cámara y se marcha a investigar por esos mundos y, en fin, nos traerá seguramente imágenes y testimonios alucinantes. Y un abrazo muy especial para nuestro compañero Juan G. Vallejo. Un abrazo muy especial, él sabe por qué. Fernando, vamos a ver. ¿Por qué estos pequeños o grandes animales? Santi tiene un perrito muy pequeño, yo también, pero tú tienes Rottweilers. Tú me contabas fuera que intentan hablar. ¿Qué pasa con la relación que hay con los perros que no la hay con ningún otro animal? ¿Qué ocurre? ¿Qué clase de afinidad tenemos ahí muy profunda? Bueno, yo creo que somos dos especies muy sociables, que quizá por ahí viene también el origen de nuestra común unión. Y cuando uno de los dos se queda huérfano o se separa de su grupo y necesita, porque somos especies que necesitamos a la manada, al grupo, a la familia, especialmente cuando es el lobo el que se queda huérfano, porque en los casos contrarios, simplemente porque nosotros tardamos mucho más en desarrollarnos, es más complicado. Pero cuando tú le das ese afecto que él necesita, él te hace su familia, y ahí es donde empieza el lobo a ser, el lobo, como te contaba en el descanso. Sería lo mismo, hizo Félix de la Fuente, él siempre recordé mencionado aquí, una experiencia con lobos pequeños. Si nosotros cogemos un cachorrito de lobo, ¿pasa lo mismo? Exactamente lo mismo, se convierten en un perro, pero cuidado, en un perro sin la evolución doméstica que ha tenido el perro, es decir, un perro o un lobo que te ha hecho su familia, pero que te va a tratar como a su familia. Y ellos no hablan, como decíamos antes, no hablan castellano, no hablan ni razonan como nosotros. Ellos tienen sus códigos, y entonces yo tengo una buena amiga, o mejor dicho, tengo un amigo que su exmujer, estuvimos precisamente con lobos descendientes de los lobos de Félix, estábamos rodando documentales, y los lobos eran mansísimos, estaban con nosotros, eran casi actores, y esta chica vino a visitar el rodaje y tenía el periodo, y la loba jefa, digamos, la preferida del macho de la manada, sin mediar provocación, sin mediar gruñidos ni avisos, se acercó y le dio un mordisco en el cuello y se salvó, le cortó la yugular y se salvó, porque teníamos, o sea, le hizo sangraba como sin parar y se salvó porque estaba al lado de un hospital. Eso es un lobo. O sea, ahí salta algo, pero que bueno, en un perro sería difícil. En un perro te pasa lo mismo. Si tú coges yo, como bien decías, tengo una Rottweiler y anteriormente he tenido otra Rottweiler y anterior otra Rottweiler y estoy enamorado de la raza. Y ya sabes la fama terrible que tienen. Y yo, mis hijos, soy además un histérico en el tema de la seguridad con mis hijos. O sea, no soy para nada. Cuando tú coges a un Rottweiler o a un San Bernardo o a un Terranova, todos estos perros que parecen que son unos buenazos, pero que son muy potentes, y los educas en la violencia, en que no vean a gente, en que esté atado, en que les educas mal, como a las personas, pues consigues que sean unas bestias. Son una esponja de todo lo que ven. Son una esponja de sentimientos y de trato. Entonces, si tú coges un Rottweiler, yo te lo digo por experiencia, que son perros pastores de origen,
tú lo coges, tienen su rebaño, cuidan de su rebaño y lo tratas normal. En casa no paran de entrar amigos y hermanos, primos. Y el perro es como, o sea, con la gente que conoce es un encanto. Otra cosa es que venga alguien con malas intenciones, que lo que no son es tontos. ¿Lo mismo detectan? que las personas. ¿Detectan cómo viene la gente? Pues sí, les puedes engañar. Es más difícil engañar a un perro, yo creo, que a una persona. A ti te pueden engañar con la labia, pero luego también tienes... Los perros yo creo que son capaces de un lenguaje, leen tu cuerpo, tu tensión. Nosotros en el fondo no somos más que física y química. Bueno, creo que somos algo más, pero digamos que en el mundo material somos física y química. Somos un campo magnético, somos un montón de olores químicos, y ahí el perro sí que tiene un detector infalible de que si tú vienes con más estresado, con más tensión o con malas intenciones, yo creo que es más fácil que te detecten los perros y que te protejan, por lo tanto. 2:16, dossier especial y un montón de testimonios a las vías de contacto habituales. Han llegado muchos casos, como el que vas a contar ahora, Carlos, premonición. Pues es un caso efectivamente de premonición. Nos vamos a trasladar hasta Asturias. Esta historia nos la mandaba Juan Fernández, que hemos podido hablar con él. Concretamente se sitúa en el pueblo de Collado Escobal. Nos comentaba en su correo que su tío se llamaba José. Vamos a trasladarnos hasta los años 50, 60 aproximadamente. Cuando era pequeño, pues tuvo la buena experiencia de cruzarse en el camino con este perro al que llamaron Morey. Se cayó el perrito cuando era un cachorro de un camión de los grises, como nos contaba Juan, y se lo llevó a su casa. Entonces, pues la familia le acogió, le cuidó, y parece ser que, tal y como nos va a contar ahora Juan, durante los primeros días pues todo fue bien, hasta que poco a poco se fueron percatando de que Morey tenía un comportamiento extraño por las noches. Aullaba mucho, nos comentaba como unos llantos, unos aullidos lastimeros, como si fuera de una plañidera, y que curiosamente, justamente en esas noches en las que Morey lloraba, pues alguien al día siguiente parecía morir en el pueblo. Y se empezaron a percatar de que había noches que se les pasaba aullando, y se fueron dando cuenta de que las noches en que aullaba el día siguiente, pues algún vecino del pueblo, de los pueblos de al lado, pues había fallecido durante la noche, o a lo largo del día fallecía alguien en el pueblo, en los pueblos de al lado. Fíjate qué curioso que no solo Morey parecía presentir la muerte, sino que ayudaba a sus propios dueños, a sus propios amos. Los abuelos de Juan tenían un pequeño bar, una pequeña tasca allí en este pueblo de Asturias, que curiosamente cerraba más tarde de la hora habitual a la que se había impuesto. Parecía que había como un toque de queda por aquellos años. Y pues nos comentaba que el bar de su abuelo era el único de la parroquia que nunca pagó una multa gracias a la ayuda de Morey, porque les avisaba de cuándo la Guardia Civil llegaba a la puerta y jamás tuvieron un problema. En la planta baja de la casa mis abuelos tenían un bar, el típico bar de pueblo, el Chigre, que se dice por aquí. Y había toque de queda por aquel entonces, toque de queda, hora de cierre, que solían ser las 12 de la noche. Y pues sobre todo los sábados, que era cuando más se reunía la gente, solía subir una pareja de la Guardia Civil algunos sábados a ver que se cumpliera la hora de cierre. Y entonces el perro empezaba a ladrar. Y cuando el perro ladraba, mi abuelo sabía que andaba la Guardia Civil cerca por ahí. Entonces cerraban contra la ventana, cerraban las puertas, apagaban la luz y mandaban a todos los clientes que venían al bar callar. Y hasta que no parara de ladrar el perro, pues era que andaba la Guardia Civil por ahí. Fíjate la historia que nos comentaba Juan, que parece ser que este perro, hasta sus últimos días incluso, nadie se atrevió a acabar con su enfermedad, con su larga enfermedad. Era ya un perro muy viejo, durante sus últimos días ya todo el mundo le respetaba tanto que incluso nadie se atrevió a ayudarle a morir. Y fíjate, nos adelantaba también una historia muy curiosa que ocurrió con su abuelo, con el abuelo de Juan. Él estaba trabajando la tierra, una propiedad familiar, y estaba acompañado siempre del Morey. Durante uno de esos días de trabajo, Morey sale disparado, el abuelo de Juan se extraña, no sabe hacia dónde va, y a los pocos días el abuelo de Juan se entera que su tío, o sea que su hermano en este caso, que el tío de Juan, José, había tenido un accidente en la mina. Y vamos a dejar que sea el propio Juan el que nos cuente lo que ocurre, porque algo ocurrió ahí con Morey. Y luego un día, del año 60 ya, pues estaba mi abuelo trabajando en una tierra que distaría 9 kilómetros de su pueblo. Estaba trabajando en compañía del Morey, que es el nombre del perro, y de pronto pues el perro se levantó y marchó corriendo. Mi abuelo siguió trabajando hasta que acabó la labor y ya bajó para el pueblo.
Y allí pues le dijeron que José era mi tío, que José había tenido un accidente en la mina. Y entonces, bueno, bajó en compañía de un vecino, bajaron a la mina estaba, pues no lo sé, a 12 kilómetros así, más o menos de la tierra donde estaba trabajando mi abuelo, y cuando llegaron, pues allí estaba el Morey. Y el Morey nunca había estado allí porque nunca había ido en compañía de José. O sea, un caso de orientación extraña y de premonición al mismo tiempo. Sobre todo Juan nos destacaba las últimas frases que nos decía de que Morey nunca había estado allí. Claro, estaba a unos cuantos kilómetros de donde se situaba la parcela donde estaba trabajando su abuelo y que Morey nunca lo había conocido. Y fíjate otro dato ya para terminar, nos comentaba Juan que desde ese día, todas las noches del aniversario de la muerte de su tío, de José, Morey se pasaba aullando y aullando de una forma distinta, como si los aullidos intentaran representar esa celebración de esa fecha concreta en la que había muerto su tío en aquella mina. Aún así Morey le recordaba todos los años. Historias que fueron importantes incluso para algunos gobiernos. Santi, durante la Guerra Fría se empezó a experimentar con perros, quizá buscando elementos importantes en este sexto sentido. Claro, como ya hemos comentado en el programa alguna vez, durante la Guerra Fría ambas superpotencias de una forma anónima intentaron investigar, por ejemplo, las capacidades de utilizar las potencialidades paranormales de los seres humanos en su beneficio, fuera para espionaje o para cualquier otra cosa. Y por lo que sabemos también se hicieron experimentos con animales. En 1975 la DIA, la Agencia de Información de la Defensa norteamericana, hace un informe que se titula Investigación Parapsicológica Soviética y Checoslovaca. Es un informe amplio sobre lo que los espías norteamericanos han conseguido averiguar de lo que se está haciendo en ese sentido en el telón al otro lado del telón de acero. Y a través de ese informe sabemos de varias líneas de experimentación que tuvieron tanto checos, en este caso, como soviéticos, con perros concretamente, y luego también con otro tipo de animales. Por ejemplo, había un tal doctor Bekhterev de la Universidad de Leningrado que estuvo investigando las capacidades telepáticas de los animales y concretamente de los perros. Para eso, lo realmente curioso es que recurrió a un artista circense que se llamaba Durov, que su número era con perritos amaestrados, era el típico número con caniches, que sigue el arito, la pelota, más o menos nos hacemos todos cargo. Y entonces, pues lógicamente, cogió, digámoslo así, a estos perros, a Durov, que los tenía perfectamente entrenados, y le puso un reto. Le dijo, mira, vamos a intentar que los perros hagan el número o hagan diversas órdenes, pero tú los vas a ver a través de un cristal, los vas a ver a través de una pantalla, de un cristal, de un espejo falso. Ellos no te van a ver a ti y tú les intentas transmitir las órdenes mentalmente. Para sorpresa de los investigadores, los perros hacían el número prácticamente calcado, iban, venían, recogían objetos, hacían cosas bastante complejas. Pero había una cosa bastante determinante. Cuando Durov no estaba, y no lo veían los perros, el resultado del experimento era, en el mejor de los casos, mucho más flojo y en la mayoría nulo. Es decir, los perros no hacían absolutamente nada y no obedecían a esas órdenes mentales de cualquier otra persona. Más adelante se supo que también hubo otro tipo de experimentos. Por ejemplo, estos ya son un poquito más atroces. Se cogió a una perra recién parida, se cogió a esos perritos de la camada y se los llevaron a una instalación a varios kilómetros de distancia. Una vez allí, a la perra se le pusieron unos electrodos en el cerebro para hacerle un encefalograma y se fue ejecutando uno tras otro a los perritos para ver qué pasaba. Lógicamente se cronometraban con cronómetros sincronizados ambos momentos, el encefalograma y la muerte de los cachorros, y se comprobó que había alteraciones perfectamente visibles en el encefalograma de la madre en el momento en que los cachorros eran asesinados, pero hasta tal punto que los investigadores soviéticos fueron incapaces de determinar si la reacción era anterior
o posterior, aunque solo fuera en un segundo. Es decir, era tal la sincronía del momento de la muerte del cachorro con la reacción de la madre que era absolutamente imposible de discernir. Luego, más tarde, lo intentaron y tuvo también éxito con conejos, pero esta vez la distancia era tal que los cachorros estaban en un submarino nuclear. Hablamos también con nuestro amigo, parte de la familia de Milenio, evidentemente, zoólogo, biólogo y director de documentales de Explora Films. Ha rodado muchos animales y imagino que también muchos perros, aunque habitualmente nos llaman la atención siempre los animales más exóticos. Un perro sería incapaz, ¿no?, de estas atrocidades. Un perro, yo lo digo... Porque es escalofriante, ha contado Santi, hasta qué punto la avaricia humana... ¿se siguen haciendo cosas así en algún lugar, Fernando? Se siguen haciendo cosas así, por desgracia se siguen haciendo cosas así hasta con personas, ¿no? O sea, que nosotros somos una especie que somos capaces de todo, pero pasa en todas las especies. Me preguntaba si los perros o los cánidos salvajes, porque yo he rodado, más que perros domésticos, he rodado bastantes perros salvajes, que si eran capaces de hacer esto. Y me pasa con todos los animales. Yo creo que dentro no se puede generalizar. ¿Los hombres son buenos o malos? Pues lo mismo los perros o los licaones o los doles de la India o los lobos. Los hay buenos, malos, vagos, simpáticos, antipáticos. Tienes personalidades dentro de los animales. Lo que está claro es que los únicos que tenemos el desarrollo intelectual para hacer este tipo de experimentos somos los seres humanos, para hacer este tipo de experimentos, o sea, los mejores y los peores. Ellos no tienen posibilidades, pero sin embargo, si ves, por ejemplo, que cuando, no es que experimenten, pero cuando tú ves a un leopardo o un guepardo coger una cría de gacela Thompson y llevársela viva y parece que hasta la cuida, la lame, no sé qué, para ponérsela a sus hijos y que sus hijos aprendan a cazar, y la gacela se intenta ir y él la coge con la pata y la vuelve a traer sin hacerle el menor daño, simplemente para que sus hijos sí que aprendan a matarla, ¿no? Le damos una especie de interpretación humana que no es la correcta, ¿no? Nosotros, como te decía, o sea, ellos lo que no hacen otra cosa que seguir las leyes de una naturaleza que les obliga a matar para sobrevivir, pero nosotros sí que somos capaces de darle 10 vueltas de tuerca a ese tornillo y hacer que, pues eso, probar con experimentos esto que ha contado los perros, que yo creo que nos ha puesto a todos los pelos de punta, ¿no? Evidentemente. Fernando, recuérdame que luego, al finalizar el dossier, me cuentes, aunque sea rápidamente, una historia que me ha impresionado en esas historias de la fidelidad y la nobleza de los cánidos en general, ¿no? Por ejemplo, del lobo, pero un lobo que casi era un perro. Vamos a hacer una cosa. Hay muchos más testimonios, muchas más historias. Ahora viene Fermín Agustí con una de presencias. Pero si os parece, podemos saber qué sigue opinando la gente. Carlos, algunos casos más, mientras entra Fermín con la información que viene desde Paterna. Estamos recorriendo toda España para traeros casos y voces. Pues mira, por ejemplo, Ángela desde Asturias nos decía: hola amigos míos, mi perro Nessie salvó la vida a mi hija de un intento de suicidio. Gracias por vuestro programa. Mi perrita bulldog inglés, que murió hace 2 meses, hacía de niñera de mi hija, me avisaba cuando mi hija se despertaba y no paraba de ladrar. En el Cementerio General de Valencia hay un perro enterrado con su dueño. Cuando este falleció, el perro fue hasta allí, se tumbó sobre la tumba. Cuando pusisteis la semana pasada las psicofonías, mi perro empezó a aullar aterrado, nos cuenta otro oyente. Esto me interesa, porque son muchos, lo que era un detalle, me lo recordaba mi primo, que recuerdo que me contaba, porque claro, en nuestra familia hemos convivido con perros siempre. Recuerdo que buscando setas, me contaba otra experiencia con otra perra que le salvó de caer por un terraplén, le avisó, era algo absolutamente imposible de ver, como una falsa hondonada. Me ha recordado esto de perros que intentan salvar, intentan proteger, y luego los sonidos. Por lo menos 3 o 4 ocasiones yo he visto que los perros se les eriza el cabello, se ponen en una situación de intentar protegernos ante psicofonías, y compruebo que otros oyentes también lo han vivido. Por ejemplo, también Jorge Mateo nos decía: buenas noches milenarios, en el pueblo de mi madre ocurre una cosa bastante curiosa. Los abuelos del pueblo, entre ellos mi madre, dicen que cuando los perros aúllan por la noche durante esa noche o al día siguiente fallece alguien del pueblo. Me enteré porque una vez durmiendo en casa de mi madre le comento que los perros del pueblo no paraban de aullar y mi madre me contestó que alguien iba a morir en el pueblo y al día siguiente murió una vecina. Tradición absolutamente española esta, ¿eh? Y la asociación a ese aullido o a ese lamento con la muerte. Seguimos también, por ejemplo, José
José Hurtado nos dice: los perros son seres increíbles. ¿Cuántas historias hay de perros que cuando mueren sus amos los esperan en urgencias y luego se quedan en sus tumbas hasta que mueren de hambre y pena? Y gente que ha fallecido, que no ha salido, creo que es el caso que vais a contar luego, y el perro se tira ahí semanas, yendo diariamente o no moviéndose directamente del lugar, esperando a su amo porque no ha salido. Por ejemplo, Raquel Vázquez nos decía: lo de la telepatía es asombrosamente cierto. Todas las mañanas mi padre saca a pasear a mi perra, con lo cual es lógico que lo espere, pero lo asombroso es que adivina las veces en que yo, que la saco muy de vez en cuando por la tarde, tengo la intención de sacarla. Si me estoy arreglando para salir a la universidad o para dar una vuelta, no muestra interés en mí, pero si tengo la intención de sacarla, me está esperando en la puerta. Bueno, en fin, casos increíbles. 27640 palabra clave milenio, milenio3 con número @cadenaser.com y en la web de la cadena Ser. Y gracias porque estáis participando en un auténtico experimento sociológico que casi nadie hace y que vemos que esto es realidad y podemos cuantificarlo. ¿Encuesta? Pues la encuesta ahora mismo: ¿son los perros capaces de presentir la muerte? 86,8% que sí, un no 13,2%. Ahora vamos a hablar con un científico, digamos, que ve perros todos los días, brevemente, pero quiero que me comenten lo que pasa por su consulta. Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí que... Traes una historia de esas que también sobrecoge porque es presencias. Aquí la protagoniza una presencia. Los perros ven algo. Sí, bueno, antes que los perros lo ven una chica que se llama Maika y su madre, ¿no? Dicen que tiene una presencia en su casa. Ah, o sea, que ellos en su casa ya están viviendo fenómenos extraños. Sí, ellos ya saben que existe esa presencia, no saben explicarlo. De hecho, me cuenta que posiblemente piensan que sea la madre, bueno, la abuela de esta chica. Y, bueno, de repente, bueno, encuentran a un perro abandonado, lo recogen. Que esto se repite, Fermín, Carlos, Santi, Fernando, siempre. O sea, hay un porcentaje con estos perros que viven cosas que han sido abandonados o que vienen, no digamos de ir a comprar el criadero, sino que se han cruzado en la vida de alguien, que es increíble. Pues en este caso se repite. Y, bueno, cogen al perro y cuando ya este se hace mayor, ¿vale? Ven como que él también siente la presencia. Entonces se pone a llorar o sale corriendo o no quiere entrar en las habitaciones en las que ellas saben que ha entrado la presencia, ¿vale? Por ejemplo, cuentan unas situaciones que cuando ven que entra en una habitación la presencia, intentan llevar al perro hacia allí y el perro no quiere ir. O sea, pero es un caso de gente que ha visto cosas y que el perro se comporta, digamos, que asumiendo esas cosas extrañas. Que no... Pues podemos escuchar el documento, ¿sí te parece? Sí. Hace ya bastante tiempo, para unos 12 o 13 años, teníamos un perrito que encontramos en la basura y en mi casa pasaban cosas, teníamos como una presencia o algo así, es que no sabía explicar lo que era. Se veía como una especie de nube blanca que no tocaba el suelo y nunca hemos sabido lo que era. Mi madre cree que podría ser su madre, pero no lo sabemos. Y cuando veíamos esa presencia, mi madre y yo, que éramos las que la veíamos, pues el perro se ponía muy nervioso, había habitaciones a las que no quería entrar. Y hubo una cosa muy graciosa que pasó, que es que la presencia esa estaba en un sofá y el perro estaba acostado en ese sofá. Entonces se despertó de repente y se puso a mirar hacia donde estaba la presencia, mirando de arriba hacia abajo y llorando hasta que la presencia se fue y el pobre perro dejó de llorar. Aquí estábamos todos, Fermín, pensando que es extraordinario el caso del perro, pero claro, lo de la nube blanca pasando por la casa es como para pensarlo dos veces. Acabamos de recibir un mensaje de Carmen Porter, firmado así, y que le gustaría mucho estar en el programa. Evidentemente, porque ella, vamos, ha currado muchísimo en la documentación que estamos manejando, pero la investigación es lo que tiene, y es impredecible. Lo que dice es a ver si gano el sorteo, aunque ya sabemos que no podemos ninguno de los integrantes participar, pero es que el sorteo es importante. Recuérdalo, Carlos. Pues sí, sorteamos 4 lotes de la película Shutter Island, que se acaba de estrenar, la dirige Martin Scorsese y la protagoniza Leonardo DiCaprio. Agradecemos de nuevo a Vértice Cine que nos haya enviado estas 4 lotes compuestos por 4 camisetas de la película oficial y 4 bolígrafos muy curiosos que, bueno, como decíamos, no vamos a desvelar la forma que tienen. Boli jeringa. Efectivamente, ahí ya la has dicho, Iker. Son muy curiosos. Yo soy de los que me ponen la mano aquí, me la tengo que quitar y tengo que decirlo. Santi, por cierto, toda una serie de historias que relacionan las presencias, los lugares encantados, entre comillas, hasta el punto que se convirtió por parte de Harry Price y de los primeros investigadores de temas extraños, llevar perros como parte del material de detección. Efectivamente, y de hecho muchas veces incluso sucede, como en el testimonio que hemos visto, de forma espontánea. Me estaba acordando de cómo Pilar Tapia, la dueña del Castillo del Buen Amor en Topas, contaba ante las cámaras de Cuarto Milenio en su día que ella tiene una perra dálmata
y que precisamente en las estancias del castillo, donde se dice que suceden hechos extraños y que hay también este tipo de presencias, pues la perra, precisamente sin saber absolutamente nada de la historia ni de la leyenda, pues muestra un comportamiento que no es en absoluto el habitual, pues cuando está en las estancias privadas del lugar con ella y con su familia, ¿no? La verdad es que los animales tienen una sensibilidad para estas cosas absolutamente increíble. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una de mis primeras investigaciones como aficionado, que fuimos a la famosa Cueva de la Luna, que también lo tratamos aquí en Milenio 3 hace ya unos años. Pues a alguien se le ocurrió efectivamente bajar a un perro. Y pues íbamos en nuestro coche con el perro del voluntario con nosotros, y efectivamente aquel perro se negó en redondo a bajar a aquella cava, a aquella cueva, y pues esa parte del experimento desde luego la dimos por buena. ¿Te ha pasado que un pedazo de perro como los que tú tienes, Fernando, se quede mirando fijamente a un lugar, no hayas escuchado nada, no sepas nada y te quedes un poco intrigado? ¿Qué es lo que le está pasando, por lo que veo, a muchísima gente? En casa no se queda. Lo que sí me ha pasado es que quizá por una frecuencia, quizá eso explique también la psicofonía, independientemente de lo que diga la psicofonía, la frecuencia que tenga esa voz, porque lo que sí que le pasa a veces es que está dormido a nuestros pies mientras estamos viendo la tele y hay algo que se nos escapa porque no estás atento a pues es una diferencia de frecuencias, y de repente el perro se levanta y se queda mirando la tele y parece que está siguiendo hasta el argumento. Te quiero decir que en ese momento fija la atención claramente, y yo creo que es más un tema de frecuencias que de... Quiero interpretarlo así, ¿no? Desde luego yo, si el perro... Yo estoy en mi casa y se queda mirando hacia un punto, tú me conoces, yo enseguida me cago de miedo y el perro se va a la calle. Pero vamos. Tú que has rodado con cocodrilos, tigres, sí, leopardos... Pero eso los veo. Vamos a hacer una cosa, Fernando. Antes de que Fermín y Carlos nos cuenten algo de perros muy célebres. Perro Paco, perro Canelo. ¿Por qué tienen nombre propio? Bueno, porque fueron muy importantes. Y a veces con historias muy tristes, también hay que decirlo. Es un poco homenaje a estos amigos. Quiero ir a la consulta, directamente a estas horas. Creo que tenemos conexión con Radio Barcelona. Porque claro, ¿qué pasa en la consulta a diario? Un veterinario, director de una clínica veterinaria, que ha trabajado sobre estos asuntos de la percepción de los perros. ¿Qué ve cotidianamente? La ciencia todavía está muy alejada. Es Ricard Adam. Vamos a ver si estamos en contacto. Ricard, buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Ricard, se ha hablado tanto, imagino, habéis recibido vosotros en vuestro trabajo cotidiano, físico, ¿no? Tangible, con los animales, sí, tantas historias, que has dedicado un capítulo de tu libro a eso, porque sería un poco obviar una parte importante del mundo de la etología, ¿no? Del comportamiento animal. Cierto es que en la consulta diaria hay muchos comentarios sobre la capacidad de percepción extrasensorial o desconocida que atribuimos a nuestras mascotas. Y realmente es difícil a veces dar una explicación. Yo siempre lo dejo en el aire. Es difícil dar alguna explicación. A nivel, vamos a decirlo, científico, el sexto sentido, estas historias, Ricard, ¿cómo se podrían explicar? Facultades que ellos sí que tienen y que yo no sé si nosotros tuvimos en alguna ocasión y ya no tenemos. Yo creo que la cosa va muy por allí. En los sentidos son muy diferentes entre especies. Es muy posible, además yo creo que hay algunos perros, hay algunas otras especies, pero los perros, que es lo más cercano que tengo yo, son capaces de percibir algunas ondas magnéticas, algunas ondas sonoras que nosotros no somos capaces de percibir y que en ellos despierta un comportamiento, y la mayoría de veces de miedo y de huida, y eso ha hecho que muchos animales salven su vida en maremotos y en terremotos y en erupciones volcánicas, que eso está ampliamente escrito en documentación. ¿Cómo es posible, si me traslado, por ejemplo, en el vehículo de un amigo y el sonido no es igual, es el olor, eso de que el perro parece que se adelanta unos minutos, que advierte que su dueño llega a casa? ¿Tiene una explicación? No, la verdad es que a veces me he encontrado en un callejón sin salida. Yo me he leído en profundidad el libro de este científico, biólogo y psicólogo, el señor Rupert Sheldrake, y realmente me sorprendía mucho los casos. Recoge, me parece, 585 casos diferentes de perros que son capaces de intuir la llegada de la casa. Y entonces interrogué a personas que me explicaron
casos particulares. Entonces, cuando te lees los libros del doctor Rupert y ves la posibilidad de que haya unas ondas telepáticas, luego lo asocias con la capacidad de percepción de ondas magnéticas, la verdad es que parece que algo podría ser, pero a mí lo que me gusta defender es que ellos lo tienen porque no lo han racionalizado. Y quizá nosotros lo tenemos y lo que hemos hecho es adormecer estas capacidades porque las estamos racionalizando continuamente. Notamos algunas cosas, algunas sensaciones, algunas ondas y a veces pensamos que nos ha sentado mal la comida. O cualquier cosa de estas, o tengo un mareo. Y si supiéramos interpretar estas ondas, quizá sacaríamos más provecho de nuestros sentidos adormecidos. Ricard, por ejemplo, datos puramente científicos. El olfato de un perro, que estamos centrándonos un poco en este tipo de animal. El olfato de un perro, ¿en cuántas veces nos supera? Ellos, ¿cómo pueden? Porque hay personas que piensan que, por ejemplo, comportamientos extraños ante un dueño que tiene una enfermedad o una amiga, nos han contado casos de personas normales y corrientes que habitualmente iban a una casa y el perro se comportaba extraño y esa persona luego fallece con una enfermedad. ¿Ese olfato es capaz de llegar a tanto? ¿Cómo es de prodigioso el olfato de un perro? No, realmente mucho más prodigioso de lo que nosotros somos capaces de entender, teniendo en cuenta que un perro es capaz de oler una hembra en celo a 2 kilómetros de distancia y la disolución de las partículas en el aire es como 100 veces inferior de la que nosotros necesitamos para captar un olor, con lo cual es muy importante esta percepción que tienen. Y es cierto que cada ser vivo, los humanos y los perros mismos, desprendemos un olor según el estado físico en que nos encontramos. Si estamos cansados, si estamos deprimidos, si estamos nerviosos, si tenemos miedo, somos capaces, sin darnos cuenta, de segregar un olor a través de la adrenalina mismo, que muchas veces cuando alguno se asusta nota ese gusto extraño en la boca después de un gran susto. Eso es la adrenalina y estoy muy seguro que esa adrenalina se esparce también en el ambiente y el perro es capaz de intuirlo y esto lo he visto. Cuando la gente tiene miedo, el perro lo percibe y se pone alerta, con lo cual cuando una persona se pone enferma también cambia su olor. Cuando una persona quizás se acerca a la muerte, que eso es un estudio que se hizo también, es posible que cambie también el olor o los mensajes oloríficos que puede dar. Y eso un perro estoy seguro que es capaz de percibirlo. Hay una cosa que le da mucho miedo a la gente que vive con un perro, por ejemplo, están solos con su perro y de pronto se queda mirando un punto fijo de la habitación, no se ha escuchado nada ni se ha visto nada. Ricard, lo mismo, ¿algún tipo de explicación lógica para estos comportamientos que a nosotros nos llaman mucho la atención? Eso es lo más difícil. Ellos también deben tener su pequeña capacidad de imaginación y cuando oyen ruidos que no son capaces de colocar en sus casillas de qué tipo de ruido es y qué importancia le tengo que dar, es muy posible que se queden mirando, concentrados, intentando estudiar de dónde reciben ese ruido que nosotros no hemos oído o no estamos oyendo porque tenemos capacidades auditivas diferentes. Con lo cual, no siempre es necesario buscar que hay algo que no vemos, sino que quizá en el entorno no hemos percibido algunos estímulos que ellos sí que perciben. El origen de los estímulos, cierto es que podría ser otro. Bueno, lo dejaré allí. Desde luego, porque lo que nos interesa es ese comportamiento que nos puede parecer inusual y que es tan familiar, porque nos han llegado muchos casos también de esos comportamientos anómalos de los perros o tan familiares, por ejemplo, que sorprenden. Se ha dicho muchas veces que científicamente no tienen memoria o capacidad de acumular, digámoslo así, un aprendizaje y estamos viendo a diario que hacen cosas perfectamente aprendidas que cuando incluso se les quita alguna de esas rutinas ellos se extrañan y sobre todo, Ricard, una cosa que ha existido todo el mundo, ese comportamiento a veces tan humanizado o que nosotros vemos tan humano que casi no parecen ya ni animales sino especímenes con emociones y con comportamientos casi idénticos a los de sus dueños. No sé si se ha exagerado mucho, si la gente ha humanizado en exceso a sus perros o realmente es que tienen esa emotividad. Sí, no. Yo estoy convencido, y eso ya lo dejo claro, que los animales tienen sentimientos. Eso está muy claro. Se ha discutido mucho eso, Ricardo, durante mucho tiempo, ¿no? Sí, hay escuelas científicas que lo han negado por completo, ¿no? Exacto, está muy discutido. Por eso lo pongo ya de antemano como es. Yo creo que sí. Los perros, al convivir con las personas y teniendo en cuenta que
la evolución a lo largo de la vida del perro, la ontogenia del perro, está muy clara. Hay una época en que nacen y tienen un imprinting, que aprenden a primera vista algunas cosas, como explicaba Konrad Lorenz con los gansos que lo seguían. Luego hay un proceso de aprendizaje social, aprenden cuál tiene que ser su pareja social, cuál tiene que ser su pareja sexual. Todos estos procesos de aprendizaje nosotros los hemos cambiado porque los llevamos a casa justo cuando son cachorros y están empezando su evolución, su ontogenia, con lo cual aprenden comportamientos más parecidos a los nuestros y responden a estímulos más parecidos a los nuestros que a los suyos propios. Un perro quizá cuando ya ha vivido toda la vida con personas no sería capaz de comerse una res cruda, que es su forma de alimentación normal, sino que irá a comerse un cocido, porque es lo que le han dado en su casa. O sea, hay un proceso de humanización, entre comillas. Perfectamente posible, pero no tenemos que olvidar que sus capacidades son diferentes, con lo cual hay muchas cosas que nosotros queremos que hagan y que no son capaces de hacer, y otras que hacen y no nos damos cuenta de que se lo estamos enseñando, como el perro que ahora está se ha hecho muy famoso en internet, que un japonés le ha enseñado a reír. Sí. Pues no es la primera vez que lo veo muchos perros, muchos más de los que la gente se piensa, que sonríen, porque aprenden que cuando una persona está contenta, cuando le transmite buenas vibraciones, enseña los dientes, o sea, sonríe. Y lo que aprende es que si yo estoy contento y quiero que mi amo esté contento, le voy a sonreír. Y enseña los dientes. Yo esto lo he visto en mi consulta propia. Con lo cual, la capacidad de aprendizaje del perro hace que hagan muchas conductas muy humanizadas. No que ellos sean humanos, sino que están haciendo conductas copiadas de las nuestras. ¿Creéis, por la casuística de tratamiento puro y duro en el mundo veterinario o en la etología, que saben o que eligen muy bien dónde colocarse y dónde evitar colocarse, y que eso puede ser una información interesante para nosotros? Sí, yo estoy convencido que sí. Su capacidad de oler y intuir por el tacto de los pies y por las percepciones de ondas magnéticas, que yo también soy de los que apuesta que tienen más capacidad que nosotros, serían más capaces de escoger sitios más seguros. Y si está en un sitio que hay algunas vibraciones, algunas ondas, algunos olores que no son del todo reconocibles o le parecen anormales, y prefiere estar en otro sitio, yo le haría bastante caso a esa capacidad de ellos, bastante. Pues nos quedamos con ese consejo, Ricard. Además recomendamos tu libro, Anécdotas de veterinarios. Lo ha publicado Estiria y yo creo que hay que aprender mucho y con la mente muy abierta, sin abandonar, como hemos hecho en ningún caso, el conocimiento científico, pero desde luego asombrándonos de lo que estos amigos que conviven con nosotros son capaces. Hasta la próxima, Ricard, que seguro que hablamos de muchos más animales con misterio. Un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, hasta otra. ¿Cuántos perros escucharán Milenio 3? Pero claro, si los dueños están escuchando, ¿cuántos perros tumbados al lado de sus dueños escucharán nuestro programa, Fernando? Pues muchos, hay que seguro, pensarlo, ¿eh? Seguro que además cuando oigan los ladridos se quedarán, porque eso sí, a los perros les encanta. Yo en la televisión lo noto mucho, y no solamente los ladridos, sino que sí que ven la silueta del perro y se quedan fijos. Películas, yo recuerdo viendo a mis hijos Beethoven, me parece que se llamaba, uno, un San Bernardo, no sé qué. Vamos, el perro la vio, que se había el guión. Historias más tristes, por desgracia. Aunque sea casi en titulares, compañeros, porque tienen que aparecer. Hay una muy célebre, que era la del perro moro, Fernán Núñez, Córdoba. Era un perro que, como hemos aprendido esta noche, era un perro que parece que anticipaba la muerte y que ladraba, aullaba lastimeramente y acompañaba a todos los entierros que había en esa ciudad. Acompañaba y acompañaba hasta que un día unos maleantes le dieron una paliza y lo mataron, prácticamente lo destrozaron. Y en Fernán Núñez, provincia de Córdoba, hay un monumento a un perro, al perro moro. Pero hubo otras celebridades importantes y ha habido noticias de última hora que salieron en todas las televisiones hablando de comportamientos asombrosos. Fidelidad de ultratumba se podía llamar. El caso del perro Canelo. Por ejemplo, Iker, la historia de Canelo comienza en Cádiz, allá por los años 90 aproximadamente, en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, aparece un perrito de color canela, al cual, bueno, pues toda la gente empieza a verle, que iba todos los días, se sentaba en la puerta de aquel hospital y no sabían por qué.
Se han contado numerosas versiones sobre qué había pasado con ese perrito que acudía a las puertas del hospital. Una de ellas es que acudió con su dueño. Su dueño era un mendigo, un vagabundo, que acudió, acuciado de una de las enfermedades que padecía, y parece ser que ese dueño nunca salió. Vamos a escuchar a una de las personas que nos ha acercado a esta historia, que es Enrique García, de Cádiz. Este perro acompañó a su amo hasta la puerta del hospital. Al hombre, al parecer, al dueño del perro, y tenía una afección cardíaca. Entró y le dijo, más o menos, le diría así: Canelo, espérame que ahora salgo. Y Canelo esperó a que saliera aquel día y que salieran los días siguientes y que sí. Pero el hombre, desafortunadamente, o el propietario del perro, no pudo salir nunca vivo del hospital, y todo Cádiz fuimos conociendo como este perro, un perro color, como su nombre indica, es color acanelado, con una mirada pacífica y bondadosa, con el rabo siempre moviéndolo y dispuesto a hacerle gracias a unos y a otros. Estuvo a lo largo de esos 10 años en la puerta del hospital, cuidado, atendido, mimado, alimentado, pues por todos los gaditanos, porque es que era imposible llevárselo de allí y acogerle, darle una casa de acogida, digamos, ¿no? Quiso ser bueno y quiso estar esperando a su amo a que saliera del hospital. Pero desgraciadamente, pues ese amo nunca salió de ese hospital, o al menos Canelo no lo pudo ver cuando salió, porque, como bien decía Enrique, pues falleció. Los años pasaron, estuvo durante casi 12 años Canelo allí. ¿12 años? Y bueno, pues finalmente murió en el año 2002, atropellado, tuvo un final muy trágico, atropellado por un coche. De hecho, fue una noticia muy trágica allí en la ciudad de Cádiz, porque mucha gente era la que le cuidaba. Había señoras y señores que le daban comida, que incluso cuentan que un veterinario también le cortaba las uñas, estaba totalmente limpio, y que desde la Consejería de Sanidad le habían dejado libre, porque ese animal era totalmente manso, no significaba ningún peligro para la ciudadanía. Y de hecho, numerosas asociaciones, después de que Canelo muriera, hicieron un intento de recordar su historia, y Enrique García nos contaba que de alguna u otra forma Canelo siempre estará allí en Cádiz. Se le propuso tener un recuerdo del perro y de lo que simbolizó el perro que le decían esa fidelidad. Y las instituciones afectas a esto, pues de un lado la propia Junta de Comisión, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, y después instituciones como defensoras de la naturaleza o defensoras protectoras de animales, también se fueron uniendo a la idea, y al final acabó que la calle que está es perimetral al hospital que le digo, al Hospital de la Seguridad Social en Cádiz, se llame hoy Canelo. O sea, Canelo para los gaditanos permanece en el callejero como recuerdo de esa vida de entrega del perro al hombre, ¿no? Del perro a su dueño, del amigo fiel. Vaya historia en la patria de Jeremy Martínez, en Cádiz. En Madrid tuvimos nuestro perro célebre, Paco. Fermín. El perro Paco. Peter Besas, autor de Madrid Oculto, lo cuenta en su libro, y es que en el Café Fornos, que está en Alcalá, esquina con Peligros, llegó el perro, se metió en el café, un café que antes iba mucho famoso, mucho marqués, y un marqués le dio de comer. Desde entonces el perro siempre asistía a ese mismo bar, hasta incluso se quedaba a dormir, porque el bar creo que no cerraba, y bueno, pues se rodeó de la sociedad, de la alta sociedad de aquella época, hasta punto de que hasta él mismo se hizo famoso. Se había hecho tan famoso el perro Paco, que incluso salía en la prensa, incluso había un periódico que se llamaba El Perro Paco, que se supone que daba las opiniones del perro sobre asuntos políticos. Obviamente era una manera de expresar opiniones sin decir quién los decía, ¿no? Y incluso se hacía caramelos y dulces en forma del perro Paco que se vendía en las pastelerías. Siendo tan famoso, uno de los lugares que más frecuentaba era la Plaza de Toros. Se hizo amigo de varios toreros. Lo malo es que ahí es donde le llega la muerte, ¿no? En una plaza de toros, de la manera yo creo que más cruel que podría encontrar, siendo quien era. Y el final de la historia de Perro Paco, 1882, pues acompañando a sus amigos a la Plaza de Toros,
pues estaban viendo una faena muy mal hecha de un novillero, y el perro Paco empezó a ladrar también, la gente estaba silbando, perro Paco también empezó a ladrar por la mala faena que estaba haciendo el torero, y al final saltó al ruedo y empezó a ladrar al novillero más de cerca. El novillero muy enfadado y muy nervioso, supongo, pues en algún momento, con el gran enfado que tenía, pues cogió su espada y hirió el perro Paco gravemente, ¿no? Llevaron al perro fuera y estaba malherido y bueno, poco después murió. Parece que le enterraron en el retiro. Dos historias, bueno, tres: perro Moro, perro Paco y Canelo, de una fidelidad sin límites. Decía Fernando, no nos olvidemos, ¿verdad?, de recordar a la gente que es fiel con los perros. Un abrazo a todas las asociaciones que ahora mismo protegen animales, los cuidan. Hay muchísimas, nosotros colaboramos mucho con una que se llama ANAA, pero hay muchísimas, y esa labor es importante. Me contaba, yo no sé si en apenas dos minutos, Fernando, porque me ha impresionado esta historia, porque son los antecesores del perro, ¿no? A diferencia de tres historias, uno apaleado, otro atropellado y otro con un estoque herido. Esa fidelidad tremenda se pagó con esa también tremenda malicia a veces del ser humano. Podríamos acabar con una anécdota maravillosa que tiene que ver con lobos, Fernando. Sí, un poco para quitar el hierro que hemos puesto al lobo siempre como salvaje, y el lobo es un tesoro que tenemos en España que tenemos que cuidar. Y yo tuve, poco después de acabar la carrera, haciendo un impacto ambiental en una zona a las afueras de Zaragoza. En la zona había un pastor, y hablando de esto del lobo, de cuando había lobos por allí, me contaba que él encontró, siendo pequeño, un cachorro de lobo, lo cuidó como a un perro, y el lobo era efectivamente pues de lo más manso que hay, le cuidaba mucho, le quería mucho, y entonces lo tenía con las ovejas, lo metía por la noche en el redil a vigilarlos, y exactamente como un perro pastor. Y una noche oyó un follón en el redil, y cuando por fin salió, cogió la escopeta y salió para allá, empezó a ver que había un montón de ovejas muertas y heridas, malheridas, y cuando llegó ya empezó a preocuparse, y de repente se encontró a su lobo, que estaba lleno de sangre, y él pensó que había sido el que había hecho el estropicio, pensó que había salido la parte salvaje que tenía el lobo, y le pegó 2 tiros y lo mató. Y luego, recogiendo los cadáveres, cuando fue por fuera del redil, se encontró que había otros 2 lobos muertos que habían entrado, y que el lobo era sangre, que estaba lleno de sangre de sus propias heridas de luchar contra el lobo. Y el pastor me decía que, yo recuerdo sus palabras, y esto ya hace un montón de años, y me decía: y desde entonces no soy hombre. Impresionante, Fernando, porque el perro había sido fiel hasta el final. Gracias por enseñarnos cosas, Fernando González Sitges, amigo. Gracias por seguir rodando, seguir haciendo documentales y de vez en cuando pasar noches de radio, que además transmitimos un mensaje que yo creo que ayuda, porque hace poco decían, creo que 300 perros al día se abandonan en nuestro país. ¡Qué vergüenza! ¡Qué auténtica vergüenza! Fernando. Pues muchas gracias por invitarme una vez más, que lo he pasado estupendo, y a ver cuándo haces. Sabes que soy un forofo de los gatos, y esos además aquí también se les trata en muchos sitios fatal. Te emplazo a hablarlo, porque ¿sabes quién nos ha propuesto ese tema? Dragó. Pues es que efectivamente es que le encantan los gatos también. Pues y estarás ahí con él también. Fernando, como siempre. Pues muchas gracias. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Gracias. Santi, luego hay un montón de cosas, pero muchas que han pasado, entre otras una historia en el cielo de Noruega y un montón de cosas que vamos a contar. Hay muchas novedades en los cielos en general. Venga, genial. Vamos a contar un montón de cosas. Gracias, Fermín, gracias, Carlos. Os escucharemos con más historias. Me ha parecido muy emocionante. Yo pongo otra escena, una simple fotografía. Hace 47.000 años. Una sepultura, cuando el hombre todavía casi no era ni hombre. Un guerrero, una especie de lanza. Y junto a los huesos de ese guerrero, en la antigua Europa cantábrica, su perro. Su fiel perro, compañero, hace 47.000 años.